y les decía la vez pasada, hace 8 días, que esta enseñanza nació hace ya algún tiempo atrás realmente, porque tenía unos vecinos, hay unas personas que viven alrededor del lugar donde vivíamos, que asisten a otras iglesias, van a otro lugar, y uno de ellos, un hermano muy amable que siempre nos atendía, un día estuvimos conversando, y me decía: hermano Leo, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, tal vez no he ido hasta su iglesia, pero desde mi casa lo he escuchado y me han gustado las enseñanzas, las predicaciones, y yo noto que tenemos muchas cosas en común, solo hay algunas diferencias, y la única diferencia que yo encuentro, decía él en ese momento, es la forma bautismal, la manera en que ustedes bautizan, porque ustedes lo hacen en el nombre del Señor Jesús. Y no pudimos seguir hablando porque estábamos ocupados, en ese momento estábamos ocupados en alguna actividad de la iglesia, pero de ahí surgió la idea de esta enseñanza, porque el mundo y las demás escuelas teológicas nos demandan una respuesta a nuestra creencia, y a veces no sabemos explicar nuestra creencia, a veces no sabemos contestarle a las personas por qué creemos en X o por qué creemos en Y, y a veces creemos que la mejor manera de enseñar es atacando las creencias de los demás, y no es así. En el comercio, en las ventas, hay algo que se llama comercio desleal, y es cuando usted está vendiendo un producto y encuentra otra persona que vende el mismo producto, pero para poder hacerte competencia la persona habla mal de tu producto, aunque es el mismo producto, y habla mal de tu trabajo, habla mal de ti, habla mal, y eso se llama competencia desleal, comercio desleal. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de las virtudes de su producto, habla mal de los productos de los demás. Y creo que ese ha sido uno de los errores más grandes de las iglesias del nombre, y es que en vez de aprender a enseñar lo que cree, lo que empiezas a refutar en lo que los demás creen, a decir a los demás: es que usted está equivocado, es que no es así, es que esa doctrina que usted tiene es del diablo, es que usted se va para el infierno, es que usted no sé qué, somos nosotros la verdadera iglesia, somos los únicos que tenemos la verdad, solo en esta congregación se van a ser salvos, solo los de aquí somos santos, y siempre terminamos atacando a los demás, pero no les enseñamos ni les compartimos lo que nosotros creemos o lo que nosotros sabemos. No sé si me estoy haciendo entender. Y algo de lo que decíamos hace 8 días es que lo primero que tenemos que entender es que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros no somos los únicos, no somos la única iglesia. Porque imagínense que fuéramos la única iglesia que predica el Evangelio en El Salvador. O sea, no estaríamos haciendo la labor que el Señor dice. Lo que tenemos son simplemente rótulos que nos salvan, rótulos que son necesarios para estar legales dentro del gobierno, dentro de una nación, pero que al final, con la ayuda del Señor allá en el cielo, eso no significa nada. El mayor rótulo debe ser que seamos hijos de Dios. Amén. Y para ser hijos de Dios debemos de creer en su palabra. Amén. Debemos de conocer su palabra. Entonces es fundamental eso, y por eso nace esta enseñanza que en un principio es respuesta a la pregunta: ¿por qué lo hacemos en su nombre? O sea, lo importante es que al finalizar o con el tiempo de que usted pertenezca a esta iglesia, termine usted con la capacidad de decir por qué lo hacemos en su nombre. ¿Por qué no lo hacemos como la religión católica lo hace? ¿O por qué no lo hacemos como las demás religiones? No porque ellas estén equivocadas. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos da la revelación necesaria y nos demanda por esa revelación. Dios es el que reparte talentos a cada uno y nos demanda a cada uno si usamos o no usamos esos talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al uno repartió 1, al otro repartió 5, al otro repartió, y a diferentes. ¿Y luego qué hizo?
Al tiempo volvió y le preguntó: ¿qué hiciste con los talentos? Y pidió cuentas. O sea que Dios, al que más da, más le demanda, dice la Escritura. Dios, al que más da, más le demanda. Por lo tanto, nosotros como iglesia se nos demanda de que sepamos explicarle y enseñarle a los demás esta palabra maravillosa que Él nos ha revelado. No para que nos creamos mejores que los demás, no para que nos creamos superiores a los demás, sino por el contrario, para que seamos la luz del mundo, para que podamos explicarles con mucha paciencia, dice la Escritura, la palabra del Señor. La palabra de Dios se enseña con paciencia, porque si la palabra de Dios se pudiera entender de un solo, cuán maravilloso fuera. Usted lee un texto y dice: wow, y no es así. Tiene que tener un proceso. La palabra de Dios es la que convence de pecado. Hablábamos entonces de esto tan fundamental como es la doctrina del nombre. Esto que he estado enseñando estos días se llama la doctrina del nombre. ¿Ok? Si en algún momento usted estudia, busca por internet o le preguntan a alguien: ¿usted de qué doctrina, en qué doctrinas cree? Usted puede decir abiertamente: nosotros creemos en la doctrina del nombre. Doctrina es enseñanza, amén. Amén. Jueces capítulo 13, y hoy vamos a retomar los textos bíblicos que tomamos la vez pasada y unos adicionales, algo nuevo. Jueces capítulo 13, verso 18. El ángel del Señor respondió: ¿para qué me preguntan mi nombre? Eso es un secreto maravilloso. Muy bien. El ángel del Señor respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Dice la versión Dios habla hoy. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Es un secreto maravilloso. Es un secreto maravilloso. Yo quiero que ese texto quede muy, muy profundo en su mente. Hablábamos de las teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios a través de un ángel. ¿Ok? La manifestación de Dios a través de un ángel, lo que popularmente se conoce como el ángel de Jehová. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Sí? No es de que el Señor prefiere mandar un ángel y no venir. No, por el contrario, una teofanía significa que es Dios presente a través del ángel. Amén. Amén. Es Dios que se está manifestando a través de él. Está tomando el ángel como el medio para poder conversar y manifestarse a la persona o a los que le temen en este caso. Amén. Amén. Dios se ha manifestado de muchas maneras y es muy importante entender, esto no lo dijimos la vez pasada, pero es muy importante entender que Dios se manifiesta y se ha manifestado de muchas formas a través de los tiempos. Hebreos lo dice, que Dios, habiendo hablado a los padres de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo. O sea, hoy se manifiesta a través del Hijo. Pero vemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que Dios se ha manifestado de muchas formas, de muchas maneras. Tenemos que entender algo. Primero, que Dios es uno solo. Hay un solo Dios. No hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. En las doctrinas antiguas, fuera de la doctrina bíblica, existía algo que se llama el politeísmo. El politeísmo es la creencia en multitud de dioses, en muchos dioses. ¿Sí? El pueblo de Israel estuvo en Egipto más de 400 años y Egipto tiene una cultura politeísta. En ese tiempo ellos tenían dioses para todo. El río Nilo era un dios para ellos. El agua era un dios para ellos. El cielo era un dios para ellos. El sol era un dios para ellos. La luna era un dios para ellos. Sus dioses eran representados en algo que ellos podían ver. La gran diferencia con el Dios de Israel es que era un Dios diferente. Era único. Era único. Y eso fue lo que marcó la diferencia cuando Dios llamó a Abraham. Porque Abraham vivía en un mundo, en un país
politeísta. O sea que donde vivía en Ur de los Caldeos, ellos tenían dioses para todo. E inclusive se dice históricamente que Abraham era artífice de muchos dioses. O sea, hacía dioses para los demás, pero era una persona que creía y que pensaba que había algo diferente, había un ser mayor, superior, supremo. Y ese Dios maravilloso se le aparece a Abraham y le llama, se le manifiesta a Abraham a través de una voz. Dice que Abraham escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Dios se le manifestó a través de una voz. Y a partir de ahí nace o se crea una cultura diferente a las culturas que están alrededor del pueblo. Y es que ellos en ese momento son monoteístas. ¿Qué significa monoteísta? Uno. Mono viene de uno, teísmo viene de Dios. La creencia en un solo Dios. O sea que nosotros por naturaleza somos monoteístas, porque nosotros creemos solamente en un solo Dios. Ese único Dios, dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, alguien que lo lea. Juan 4, 24, búsquenlo en su Biblia. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Muy bien, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Aunque no vamos a enseñar hoy unicidad, pero es muy importante entender que Dios es uno y que Dios es de forma espiritual. ¿Ok? Dios es espíritu. Las características de Dios son únicas de Dios. O sea que esas características no las puede tener otro ser, sino que son exclusivas de Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es omnipresente, ¿qué significa eso? Está presente en todo lugar. Que está en todo lugar. No sé si aquí hablábamos en algún momento, decíamos si Dios estaba en una discoteca. ¿Sí? Si lo comentamos en alguna ocasión. Una vez, ¿recuerdan? ¿verdad? Dios estará en una discoteca. Sí, está. ¿Por qué está en una discoteca? Para hacer juicio. Más que para hacer juicio, está porque Él es omnipresente, porque está en todos lados. Está bien. ¿Okay? David dice, si voy a lo más alto de la montaña, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Ok? O sea que Dios está en todos lados. Yo siempre lo he expresado de esta manera. Dios no está dentro del universo. El universo está dentro de Dios. ¿Sí? El universo está dentro de Dios. Entonces Dios lo llena todo. Esa es una característica única y exclusiva de Dios. Es omnisciente. ¿Saben qué significa omnisciente? Todo lo siente. Todo lo sabe. Tiene todo el conocimiento. ¿Quién le va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a explicar algo a Dios? Él sabe aún mi palabra antes de que yo la exprese. Sí, así es. Desde antes de que yo diga algo, Él ya sabe lo que voy a decir. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Son características únicas de Dios. Es todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Poderlo todo. Todo lo puede. Todo lo puede. ¿Le quedará algo grande a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero también hay algo que es maravilloso, y es que Él es soberano. Él es soberano. ¿Saben qué significa ser soberano? Rey, no. Sí, viene de la realeza, ser soberano, hace su propia voluntad. ¿Qué más? Que cuando usted le dicen la soberanía de Dios, ¿qué significa para usted eso? Que Dios es soberano. ¿Qué significa para usted? ¿O cómo lo entiende usted? No depende de alguien más. ¿Qué más piensa usted cuando dice que Él es soberano? Ser soberano es que Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Cómo se diría en el buen salvadoreño? Dictador. Ser soberano significa que Él hace
lo que Él quiere. Y cuando Y cuando Él quiere. Eso es muy profundo. Soberano. Y vamos a tener que estudiar en algún momento la soberanía de Dios. Soberanía. A lo que voy es que Dios tiene características únicas y es uno solo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios es uno solo y tiene características únicas y exclusivas de Él. Y leíamos la vez pasada en Eclesiastés capítulo 6, verso 10, voy a hacer un resumen, dice la palabra de Dios: lo que ahora existe hace mucho que recibió su nombre y se sabe cuál es. Amén. Amén. Si vemos el relato de la creación en el libro de Génesis, podemos notar que fue Dios el que dio nombre a las cosas que Él iba creando. Génesis capítulo 1, verso 5, y se le puso por nombre día, a la oscuridad llamó noche, y llamó la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. O sea que Dios iba creando algo, y lo que iba creando le iba dando un nombre. Y Eclesiastés dice que todo lo que tiene nombre es porque existe. Amén. Amén. Génesis 2, 19 al 20 dice: y Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que le pusiese nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. O sea que en un principio tenemos que entender dos cosas. Uno, de que las cosas para que existan deben de tener nombre. Nombre. Amén. Las cosas para que existan deben de tener nombre. Por eso decíamos que cuando los seres humanos descubren, cuando los científicos descubren algún elemento nuevo, lo primero que hacen es ponerle nombre. Cuando descubren algún animal que nunca habían visto, le ponen un nombre. Cuando descubren alguna estrella o algún planeta que nunca habían visto, le ponen un nombre. Todo para que exista debe de tener un nombre. Por lo tanto, si nuestro Dios, que es uno, que es único y que existe, nuestro Dios debe de tener un nombre. Y usted va a decir: hermano, pero es que Él se llama Dios. No. Palabra Dios es una connotación que se le da a un ser supremo o superior a nosotros. En el Antiguo Testamento viene una palabra hebrea que es Elohim. Elohim es la palabra que normalmente se traduce como Dios. ¿Sí? En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Esa palabra en hebreo, Elohim, es la palabra que se traduce como Dios. Pero resulta que esa palabra es un plural majestático. Más adelante hablaremos de qué es un plural majestático, pero es una palabra que se puede traducir de muchas maneras. Es una palabra que está en plural. O sea que la traducción normal sería dioses, Dios. pero también es una palabra que representa juicio. Y si usted analiza y nota, la palabra Elohim en el Antiguo Testamento se le aplica a todo aquel que tiene autoridad, a todo aquel que es un juez. ¿Sí? La palabra Elohim como tal, al traducirla como Dios, no es un nombre propio, es un significado. Si usted busca en el diccionario, la palabra Dios significa ser supremo, ser superior. ¿Ok? Entonces Dios no es un nombre. Podríamos decir que Dios es un título. ¿Ok? Porque inclusive a las personas se les pueden decir que son dioses, aunque con D minúscula. Para nosotros diferenciar al Dios supremo con D mayúscula y a los dioses inferiores o humanos o ídolos. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo habla del Dios de este mundo, hablando del mundo mundano, no del planeta Tierra, porque el planeta y el universo le pertenecen al único verdadero Dios. Pero hablando de los gobiernos, hablando de las culturas, hablando de esta humanidad pecadora, habla del Dios de este mundo, con D minúscula, está en las cartas de Pablo. ¿Y de qué Dios se está refiriendo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Oscuridad. Satanás. 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 ¿Sí? Pero está escrito con D minúscula para diferenciar que no están hablando del Dios supremo,
o del único maravilloso Dios, sino que está hablando de Satanás. Entonces la palabra Elohim representa, o se puede traducir como Dios, pero esa palabra no es única ni exclusiva para decir Dios. Puede ser un juez, puede ser un ídolo, puede ser una persona, ¿sí? O puede ser Dios. Entonces la palabra Dios no es un nombre propio, no es un nombre propio, es un título. Inclusive en el hebreo no se usa, en los judíos no usan la palabra Dios. Esa palabra no es usada por ellos. Ellos pueden hablar del Eterno, ellos hablan de Hashem. La palabra Hashem para ellos es bendito sea su nombre, ¿sí? Y es muy interesante esa parte. Entonces, Dios tiene un nombre propio, debe de tener un nombre propio, y es lo que vamos a descubrir. Pero antes de descubrir ese nombre, ese secreto maravilloso, como lo dice el mismo ángel del Señor, antes de descubrir ese secreto maravilloso debemos de entender la importancia del nombre. Porque si nosotros no entendemos la importancia del nombre, se nos convierte en algo tan normal decir el nombre de Dios o entender el nombre de Dios. Hablábamos entonces que los nombres en la antigüedad tenían una connotación importante que estaba ligada al carácter de la persona. El nombre estaba ligado a quien era y a quien representaba a la persona. E inclusive nosotros hablamos de que en la antigüedad los nombres no se colocaban como acá en el occidente, como acá en nuestra cultura, que cuando una mujer queda encinta, queda en embarazo, ya se le sabe el nombre, o ya se le pone nombre a la criatura. En Israel el nombre se le colocaba a los 8 días después de nacido, cuando era circuncidado el niño. Cuando el niño era presentado para la circuncisión, ahí era que tomaba nombre, porque ahí era donde hacía parte del pueblo de Israel a través de la circuncisión, hacía un pacto, es el pacto de Abraham con Dios, y a partir de ese pacto era que se convierten en parte del pueblo de Dios, y era ahí donde tomaba nombre. Y nosotros vimos varios ejemplos acerca de esto. Amén. Amén. Pero decíamos que los nombres eran tan importantes que cuando una persona tomaba un pueblo, tomaba una ciudad, podía cambiarle el nombre para representar su poder y su autoridad. ¿Recuerdan tanto? Sí. Leíamos en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 7. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jokteel. Muy bien. Yo creo que es Sela. Sí, ese es. Entonces vemos que Amasías tomó y mató a 10,000 edomitas y tomó la ciudad de Selá. Pero después de que tomó la ciudad de Selá, le cambió el nombre y la llamó Jokteel. Muy bien. Tomar una ciudad y cambiarle el nombre representaba conquista, representaba poder, representaba autoridad. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob cuando subió a Betel? ¿Sí han leído la historia de Jacob cuando subió a Betel? Allá en Betel fue donde él vio la escalera que subía al cielo, donde ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan cómo se llamaba la ciudad de Betel antes? ¿No la recuerdan? Si ustedes leen la historia, dice que él subió a Betel, pero antes se llamaba Luz. Esa ciudad se llamaba Luz antes. Y cuando él subió y vio y tuvo la experiencia con Dios, le cambió nombre y le puso Betel porque la llamó Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y llamó a ese lugar Betel, pero antes tenía otro nombre. Entonces los nombres iban cambiando según quien iba conquistando, quien se iba posesionando de los lugares, demostrando autoridad y poder. ¿Ok? Vemos también que no solamente le cambiaban los nombres a las ciudades,
sino que también le podían cambiar el nombre a las personas. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 34, 23, 34 de Segunda de Reyes. Alguien que lo lea, por favor. Por ello. Segunda de Reyes 23, A ver 34. si no estoy equivocado. Entonces Faraón, Necao, creo que esa es verdad, Sí. puso por rey y Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Ok, entonces el faraón que se llamaba Necao tomó a Josías y lo puso por rey en vez de su padre, y le puso, pero le cambió el nombre. Esto tiene un valor muy interesante, y es que el faraón, al conquistarlos a ellos y poner al muchacho en lugar de su padre como rey, al darle el nombre le estaba diciendo: ahorita me perteneces a mí. Le estaba cambiando su identidad, le estaba cambiando lo que él representaba. Le estaba diciendo: ahora ya no es tu cultura, es mi cultura, porque te voy a dar un nombre de mi cultura. Ahora me perteneces a mí. O sea, cambiar el nombre tiene un significado y una representación impresionante. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar a Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Muy bien, aquí vemos otro ejemplo de esta situación. Ahora, notemos algo, que no solamente esto sucede entre los hombres, sino que la Biblia registra que el mismo Dios, que el mismo Eterno, le cambió nombre a las personas. Génesis capítulo 17, verso 5. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Ok, muy bien, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Veamos Génesis 32, verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Muy bien. Ahora, Dios también participa en el en el cambio de nombre de las personas. Esto no solamente representa un cambio fonético, o sea, no es como en nuestra época, que los muchachos dicen: uy, mi padre me pusieron un nombre feo, me lo voy a cambiar por uno mejor, uno más moderno, o me voy a poner otro nombre, qué sé yo. En muchos casos ha sucedido eso, ¿verdad? Porque no les da, es que me pusieron el nombre de mi tío Ruperto, de mi abuelo Ruperto, no quiero llamarme así, voy a cambiármelo, ¿verdad? Porque nos sentimos de pronto que no nos gusta. Pero en este caso, cuando Dios le cambia el nombre a una persona, representa no solamente el cambio fonético, sino el cambio de carácter de la persona. El cambio de carácter de la persona. El cambio de su esencia, de su ser, de su vida. O sea, las personas que han tenido en la Biblia, las personas que han tenido un encuentro con Dios y que su nombre ha cambiado, su vida también ha cambiado. O sea, nosotros vemos a un Jacob peleándose con todo el mundo, engañando a todo el mundo, un hombre que es perseguido para ser asesinado, un hombre con problemas, un hombre arrebatado, acelerado, un hombre que tenía unas características no muy buenas, pero después de que tiene el encuentro con Dios, ahora se llama Israel, ahora es diferente.
Sabe que estudiaba en la enseñanza de un rabino y dice que el ángel desencajó la pierna de Abraham para que lo soltara, ¿verdad? Tanto que hoy en día no comen de esa parte de la res, no comen de esa parte por lo que sucedió con Abraham. Pero eso hizo de que Abraham cojeara por mucho tiempo y que su caminar ya no fuera a la misma velocidad que antes. En otra palabra, lo puso a caminar despacito. ¿Sí me hago entender? O sea que aún su caminar cambió después de esa experiencia. Ya no era ese arrebatado que le decían cualquier cosa y salía corriendo y ya ahorita se lo pensaba un poco mejor. Ahora era más despacio, ahora era más tranquilo, porque nuestro carácter debe de cambiar cuando venimos al Señor. O sea, usted no puede seguir siendo la misma persona que era antes en el mundo. Mano, es que así somos los machos de San Miguel. No. Puede ser que en San Miguel maten y coman de muerto, como dicen por ahí. Pero si usted es una nueva criatura, si usted ha nacido de nuevo, su comportamiento debe ser diferente. Amén. Amén. Debe ser diferente. Si antes gritábamos mucho, ahora debemos de gritar menos. Si antes éramos fosforito y nos prendíamos y nos encendíamos por cualquier cosa, ahora debemos de ser un fosforito pero mojado, que no prende fácil. Húmedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestro carácter. Si antes éramos de esas hermanas o mujeres que les gustaba estar echando chambre con todo el mundo, ahora ya no debe ser así. Ahora debe ser diferente. O sea que el cambio del nombre representa cambio de identidad. Ya no te vas a llamar Abraham, ahora serás Abraham. Ya no vas a ser Jacob, ahora serás Israel. Tu cambio tiene que ser realmente, tiene que verse, tiene que percibirse. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos de analizar y debemos de ver que Dios también participa en el cambio del nombre de las personas. Muy bien. Génesis capítulo 21, verso 3 al 4. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Le llamó Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Muy bien. Hablábamos también hace 8 días que los nombres bíblicos tenían un significado profético también. Los nombres bíblicos tenían un significado, por eso cuando se le colocaba el nombre se esperaba que algo sucediera, porque el nombre no podía ser un nombre cualquiera. Normalmente se le colocaba un nombre que estuviera dentro de su parentela, o sea, un nombre que viniera desde su línea, de sus descendientes.